Hace unas semanas nosotros vimos que un rey que se llamaba el rey Nabucodonosor era el rey en Babilonia, y este rey tuvo un sueño. En el sueño, este rey vio una estatua. Esa estatua estaba formada de varios metales, ¿recuerdan? Y esto es muy interesante porque Dios le da un sueño a un rey que no es creyente. Le da un sueño a un rey que es malo, un rey pagano, un rey que vive en pecado, un rey que tiene costumbres fuera de las costumbres que a Dios le agradan. Y aún así este rey recibe una revelación de Dios. Presten ustedes atención, eso es muy importante. Significa que cuando Dios quiere hacer lo que Él quiere, Él lo va a hacer con el que Él quiera, no con los que nosotros creamos que tiene que hacerlo. Eso es muy importante porque algunas veces no nos damos cuenta que aunque personas parece que no son de Dios, Dios puede hacer que esté hablando con ellas y Dios puede hacer que esté tratando con ellas muy directamente. Entonces tenemos que prestarle atención, que es Dios como le hace, lo puedo decir así como dicen en mi país, a su regalada gana. Así lo hace Dios. Y yo mejor respeto lo que Dios quiere hacer. En este caso, cuando el rey tiene este sueño, en la cabeza de la estatua que él vio es muy interesante porque era de oro. Y entonces cuando Daniel le interpreta el sueño al rey, le dice: rey Nabucodonosor, esa cabeza es usted, pero luego va a venir alguien más después de usted, que son eran los brazos y era el pecho, y los que vienen, y este era el metal era de plata, y él le dijo: esos que van a venir son los medos y son los persas. Históricamente hablando, eso también se va a cumplir, y ellos vinieron después de él por medio de Ciro y por medio de Darío. Y después de ahí, él vio en la estatua algo más y le dijo que la parte más baja, los muslos y el más abajo de la estatua, le dijo que era de bronce, y así la vio él. Y entonces eso representaba también el imperio que iba a venir de los griegos con Alejandro Magno. Y un poco después, más para abajo, él vio ya las piernas y vio los pies, parte de las piernas y los pies y los dedos, y los vio que eran como de un metal fundido, eran como de un hierro mezclado con barro. Y él dijo que esos eran era el imperio romano, y al final de los tiempos y venía a haber una piedra que iba a venir rodando, y esa piedra iba a golpear esa estatua y la estatua iba a caer, y esa piedra simbolizaba el Señor Jesucristo, que en los últimos tiempos, diciendo exactamente lo que va a hacer, Él va a derribar los imperios. ¿Por qué les recuerdo todo esto? Okay, porque lo que estamos a punto de leer es exactamente una manera más detallada, pero es exactamente la estatua que Nabucodonosor vio. Los próximos 20, 25 versículos que vamos a leer tienen que ver exactamente con la estatua que Nabucodonosor vio. Entonces es una explicación mucho más detallada, históricamente hablando, de qué fue lo que este rey vio. Ok, empezamos leyendo. Entonces dice Daniel capítulo 11 en el verso 1, dice: y yo mismo, dice, en el año primero de Darío el Medo, dice, yo estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad, y he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto rey se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, este levantará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, quiero que sepan, esta profecía se cumplió al pie de la letra. ¿Cuándo se cumplió? Todo esto está en sus boletines. Mire, el día de hoy yo le invito a agarrar una lapicera, anote todo lo que pueda anotar, porque el día de hoy, si usted no sale plenamente convencido que la palabra de Dios es verdadera y que Dios dice la verdad, yo creo que nunca se va a convencer usted de eso, ¿ok? Hoy es un día muy importante en la enseñanza que tengo que darles. Entonces, eso se cumple. Hubo 4 reyes, ahí les doy los nombres de ellos: Ciro, Asuero, Antajerjes y Darío Gistapo, y esos son los que llegaron allá a Babilonia. Posteriormente, Antajerjes prepara un ejército de más de 2 millones de soldados. Se trata de conquistar a los que ya estaban en Grecia. No pudo lograr la conquista, y de ahí entonces aparece un griego, como acaba diciendo ahí, que levantará a todos contra el reino de Grecia, y aparece un griego que va a querer venganza. Cuando este griego va a querer venganza, se llama Alejandro Magno, o Alejandro the Great, lo conocen también, o Alejandro el Grande, y él va a venir a vengar. Número 3, dice: entonces se levantará también luego un rey valiente. Está empezando a hablar de ese Alejandro el Magno,
Y dice, el cual va a dominar con gran poder y hará su voluntad, hará lo que le dé la gana. Pero cuando se haya levantado, dice, su reino de él va a ser quebrantado y va a ser repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino va a ser arrancado y será para otros fuera de ellos. Esto sucedió porque él dice ahí, no a sus descendientes, porque no tuvo descendientes. Y el reino de él fue esparcido a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este y al oeste, porque solo cuatro generales del ejército de él, históricamente hablando, esto sucedió. Cuatro generales del imperio de Alejandro el Grande son los que heredan el imperio de los griegos, y desde ahí van a empezar a haber serios problemas, porque entonces ellos dominan y se les llama los reyes del norte y los reyes del sur. Entonces eran los reyes de la parte de Turquía arriba y de Grecia, y eran los reyes de Babilonia y de Egipto en la parte de abajo, y todo esto es historia del mundo. Todo esto está en la historia, en los libros de historia. Los que van a las universidades y eso, yo no sé si en estos años, en estos tiempos les enseñan esas cosas, pero todo esto es historia del mundo. Pero eso también se cumplió. Ptolomeo era el rey de Egipto en esos días y era uno de los descendientes de sus generales. Verso 5. Dice también que se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién era el rey del sur? El rey de Egipto, se le llamaba Ptolomeo. Y dice, más uno de los príncipes de él será más fuerte que él y se va a hacer poderoso y se hará poderoso y su dominio será muy grande. Esto también se cumple. ¿Cómo? Debido a que Siria estaba arriba y Egipto estaba en la parte de abajo, había un serio problema. Era que Israel siempre estaba en medio, y en el medio de estos dos imperios siempre iba a estar dominado, ya sea por los del norte o ya sea por los del sur. Siempre eso había existido. Verso 6 dice, al cabo de años van a hacer una alianza. Y la hija del rey del sur, la hija del rey de Egipto, va a venir al rey del norte para hacer la paz. Así hacían ellos la paz, se daban hijos en matrimonio. Pero ella dice, no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, y asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Vean qué interesante. Berenice se llama la hija del que era el rey de Egipto, que era Ptolomeo. Ella es dada en matrimonio a Antíoco el divino, que era el rey del norte. Pero un poco después muere este rey, y la que era antes reina mata a Berenice y mata al hijo o lo que había de ella, y entonces la Odisea, que era el nombre de la antigua reina, toma de nuevo el imperio, y esto se cumple exactamente cuando mata a Berenice. Exactamente esa profecía se cumple tal y como es dicha. Ahora, ¿por qué les estoy dando todos esos detalles? Es para que ustedes sean bien seguros en su corazón que lo que Dios ha dicho, como Dios lo dijo, se cumplió en su tiempo. Y es una verdadera lástima que cuando nosotros empezamos en las cosas del Señor, no nos enseña las verdades de donde la Biblia se ha cumplido, las profecías que han llevado hasta el puro el día de la historia, donde se cumplió lo que Dios dijo en el libro de Dios, está en los libros de los hombres también. Entonces, estos detalles son muy importantes. Verso 7 dice, pero un renuevo entonces de sus raíces. ¿Qué es un renuevo de sus raíces? Un hijo o alguien que tiene que ver con ella. Se levantará sobre su trono, vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos como le da la gana, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte en guerra. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Verso 10. Mas los hijos de aquel se van a molestar, se van a enojar, y reunirán una multitud enorme de ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Este era el hermano de Berenice. ¿Qué le sucedió a Berenice? Que la mataron. ¿Qué quiere hacer un hermano cuando es mexicano y le matan a su familia? Hay que vengarse. Y este era peor que el mexicano, este era egipcio. Entonces necesitaba vengarse, había venganza en su corazón, e iba a vengar a su hermana Berenice, a la que habían matado. Entonces esto se cumple cuando él ataca, destruye, saquea los tesoros de los del norte, y al final del verso 10 esto se cumple exactamente, porque cuando ellos regresan, ellos toman la fortaleza de los egipcios que estaba en Gaza. ¿Han oído hablar de Gaza en los últimos tiempos? ¿Saben dónde está Gaza?
Bueno, eso no es nada nuevo. Entonces, 218 años antes de que Cristo nazca, Gaza era el lugar más fortalecido de los egipcios en esa parte arriba, y entonces vienen y toman la parte de Gaza. Entonces se cumple completamente, dice ahí que llevará la guerra hasta su fortaleza. Qué interesante, se cumple. Verso 11, vamos a otra profecía. Por lo cual dice, se enfurecerá el rey del sur, saldrá, va a pelear contra el rey del norte, pondrá en campaña una multitud grande, o sea, va a hacer un ejército muy grande, una guerra muy grande, y toda aquella multitud va a ser entregada en su mano, dando a entender que la matazón era muy grande. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Eso también sucede, pero algo muy importante que sucede en este tiempo es que cuando ellos están contra los judíos actuando de tan mala manera, y en esos tiempos la capital de ellos allá era Alejandría, que se conoce ahora como Istambul, que está en Turquía. Ellos agarraron a todos los judíos, los pusieron en la plaza del centro. Todos los judíos que vivían en ese lugar, que eran mercaderes, los ponen en la plaza, en el centro de la ciudad, los desnudan a todos, y entonces emborrachan a tantos elefantes como podían encontrar, y soltaron a los elefantes borrachos en medio de las personas para que los aplastaran y les cayeran encima. Pero por un acto divino de la mano de Dios, en lugar de los elefantes de matar a los judíos, se volvieron en contra de los que soltaron los elefantes, y Dios los humilló. Todo eso se cumplió. Eso es historia del mundo. Verso 13. Y el rey del norte, dice, ¿cuál es el rey del norte? Ya les dije, los que están en Turquía, los que están en Grecia, eran los que siempre estaban en pleito con los que estaban en Babilonia, con los que estaban en Egipto, en la parte de abajo. Todo eso es historia. Me tengo que mover muy rápido, como les dije, porque tengo como 100 hojas que predicarles el día de hoy, son muchas. Mentiras, voy a agarrar un cafecito si gusta. Pero sí necesito seguirles diciendo. Entonces el rey del norte, dice, volverá a ponerse en guerra con una multitud más grande que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de su pueblo se van a levantar para cumplir la visión, pero ellos caerán. Eso también se cumple. Esto sucedió 300 años antes, cuando la profecía les da a Daniel. Esta profecía sucede 300 años después de que le fue dada la profecía a Daniel. Eso también sucedió. Verso 15 dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir, y el que vendrá contra él va a hacer su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel, la cual será consumida en su poder. Verso 17, y afirmará entonces su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. En este tiempo, entonces, al que tenemos ya como el rey del norte es Antíoco. Él es el Antíoco el Grande, se le conoce así. Él es el rey del norte, y ahora, como está en el norte, él va a venir a conquistar a Egipto. Pero para tener paz entre ellos, él va a ofrecer a su hija en matrimonio. Se la ofrece a Ptolomeo Epifanes, y ellos dos tenían únicamente 7 años de edad. A los 7 años de edad se ofreció esta muchacha a porque así es la manera de los reyes de llevar adelante convenios y pactos. Ellos se casan cuando tienen 12 años de edad. Todo esto sucede, esto es una profecía que se ha cumplido. Se casan a los 12 años de edad, pero la muchacha, cuyo nombre era Cleopatra, y no es la Cleopatra que conocemos, aunque sí la Cleopatra que conocemos de los romanos, y Marco Antonio sí existió, pero esta era Cleopatra, el nombre de ella muy común en esos días. Y cuando ella viene y se casa con que era el rey de aquel lugar, ella aprende muy rápidamente a engañar a su papá. Y aprende también muy rápidamente los beneficios que las mujeres tienen cuando usan el sexo para engañar a los hombres, y es lo que ella empieza a hacer. Esta se vuelve una mujer muy astuta, que empieza a dominar por medio del sexo, lo usa como una herramienta y tiene poder.
para dominar en aquellos imperios. Probablemente seguro era muy linda, era muy hermosa y por eso lo podía hacer. Eso se cumplió también. Verso 18 dice: volverá después su rostro a las costas. Y muy importante, ¿qué significa? Que va a empezar a tomar gentes de las costas, va a empezar a ganar, a conquistar pueblos o ciudades cerca de las costas del Mediterráneo y tomará muchas. Dice: mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas va a tropezar y va a caer y no será hallado. Entonces los romanos ya estaban expandiéndose y ahora ellos tenían barcos en las costas del Mediterráneo. Entonces cuando este hombre trata de ganar todos esos lugares, los romanos lo atacan, los romanos ganan, y por un tiempo dice ahí que un príncipe es el que le va a ganar a él. Eso se cumple también cuando matan a Antíoco. A Antíoco lo matan en uno de sus templos de adoración pagana, en uno de sus templos de adoración de ídolos. Ahí es donde muere Antíoco también. Esta profecía se cumple exactamente al pie de la letra cuando matan a Antíoco. Verso 20, otra profecía. Y todo esto, recuerden, todo esto es la visión que vio Daniel y es la explicación de toda esa visión, y es todo lo que pasó entre la estatua de oro, de la cabeza de oro, la estatua de la cabeza de oro, hasta, vamos a llegar hasta el tiempo de los romanos, donde vamos a ver el hierro. Todo esto son los acontecimientos que van a pasar antes de que venga el nacimiento del Señor Jesucristo. Recuerdan hasta la semana número 69, y vamos a ver también la semana número 70. Entonces, estas cosas es importante que veamos, sucedieron todas al pie de la letra. ¿No les parece esto increíble? Y hay personas que dijeron que hay un serio problema con el libro de Daniel. Dicen que ese libro de Daniel fue escrito después de que todas estas cosas sucedieron, porque nadie puede escribir un libro con tanta certeza. Y entonces los hombres de Dios en Jerusalén se reían y dicen: eso es lo que ustedes creen, pero nosotros conocemos al Dios que puede decir todo lo que va a pasar cientos y miles de años antes de que las cosas pasen. Entonces, ¿por eso vale la pena tomar en cuenta este libro? Claro que sí. Y especialmente si todo lo que él dijo que iba a pasar se ha cumplido, ¿cómo será entonces aún con las cosas que él dijo que se van a cumplir y aún no sucede? ¿Qué creen ustedes? ¿Van a pasar o no? Oh sí, sigamos. Dice entonces, verso 20, se va a levantar en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no irá ni en batalla, no irá, aunque no en ira ni en batalla. Entonces lo que sucede es que para pagar los impuestos ahora de Roma ya se había impuesto en aquellos lugares, ellos empiezan a cobrarle tributos a los judíos de Israel. Estos también ahí se cumple la profecía cuando ellos ponen impuestos a la nación de Israel y les empiezan a cobrar esto a la fuerza. Y la siguiente también, lo que vamos a leer, es la descripción del hermano de Cleopatra, porque ahora sí se van ustedes a poner mucha atención, porque el hermano de Cleopatra, hemos hablado de él con anterioridad, él se llama Antíoco Epifanes. ¿Y quién me dice? ¿Quién levanta la mano y me dice que Antíoco Epifanes era un buen hombre? ¿Quién sabe que era un excelente hombre? No era. ¿Cuántos de ustedes ya saben que era un hombre malo, malvado, que así hizo una gran cantidad de cosas horribles? Y vamos a ver algo interesante de él, porque Epifanes también es un tipo, es un símbolo desde ese tiempo, aunque él existió y cumple la profecía que vamos a estar leyendo. También él se convierte ahora en un símbolo de otro Epifanes que se le llama el devastador, que va a venir en un tiempo cuando nosotros ya no estemos aquí. Probablemente en el mismo momento que nosotros desaparecemos de la tierra y somos llevados, aparece el Antíoco Epifanes de los últimos tiempos. Se le llama él Anticristo. Y entonces lo que este hombre nos muestra, las características de él, son exactamente las características del otro Epifanes que va a venir en los últimos tiempos, en los cuales ya estamos nosotros viviendo y experimentando. Dice ahí verso 21, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y él tomará el reino con halagos.
Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Lo describe y lo que dice es que es despreciable, dando a entender, es perverso, es malo, no respeta nada, toma lo que quiere, eso lo hizo, es un experto en el engaño. Esta profecía se cumple exactamente al pie de la letra. Usa palabras con halagos. ¿Qué significa eso? Que tiene labia. Trata de establecer pactos con los romanos también, por eso dice ahí que trata de establecer ese pacto con ese príncipe, y al tratar de establecer este pacto con los romanos, trata de engañarlos haciéndoles creer de que tiene un ejército muy chiquitito. Los romanos le creen, entonces también les gana astutamente, inteligentemente le gana a los romanos, porque el ejército de él era un ejército muy grande y los romanos le creyeron. Todo esto sucedió de esa manera. Y peor aún, porque entonces Antíoco Epifanes no era el heredero al trono. El heredero al trono que había dejado el que estaba del rey era Onis, era el primo de él, pero debido a los engaños que este hombre y a la capacidad de engañar, toma el reino que le correspondía a su primo y se lo roba. Su primo era el príncipe Onis. Qué interesante, todo esto es historia del mundo. En Daniel 9:27 leímos algo interesante con relación a el hombre del anticristo, con relación a este hombre que es muy parecido al Antíoco Epifanes del que estábamos hablando. Leímos de él hace unas 2 o 3 semanas, ¿recuerdan? Verso 27, dice en Daniel 9:27, por otra semana. ¿Cuál era la otra semana? ¿Alguien recuerda? Esta era la última semana de la semana 70. ¿Qué era la semana 70? No era una semana, recuerda, era semana de años, eran 7 años. Entonces dice, en esa semana, que son 7 años, va a confirmar, y está hablando del anticristo, va a confirmar el pacto con muchos. ¿Cómo hizo Antíoco? Exacto. Y a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál era la mitad de la semana? 3 años y medio, 1260 días, 42 semanas. Todo eso está, ya lo hemos visto. Estoy repasando un poco, pero eso es lo que nos da a entender que va a suceder cuando el nuevo Antíoco Epifanes venga. Si no se llama Antíoco Epifanes, pero representa al anticristo. Dice, después, dice, con la muchedumbre, con tantas cosas malas que va a hacer, las abominaciones, vendrá entonces el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, también la Biblia ya ha profetizado, la Biblia ya ha dicho, es una promesa de Dios. Cuando Dios da una profecía, es una promesa que Dios va a cumplir. Y cuando si Dios lo ha dicho, vea todas las cosas que ya se han cumplido. Dios dijo, se cumple. Dios dijo, se cumple. Dios dijo, se cumple. Y eso es importante que se nos empiece a meter en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Y será cuestión de tiempo. Entonces, esto es suficiente para ver que esta descripción de la semana 70, que es la última semana, cuando se le llama la semana de la tribulación, y que aún no hemos empezado a vivir, esta profecía aún no se cumple. Y es la gran tribulación. Pero sí estamos viendo características de que esta semana se acerca muy rápidamente. ¿O no se han dado cuenta? No lo captan en su espíritu. Esto se acerca muy rápidamente. Regresemos a Daniel 11:24. Entonces dice también, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará. ¿Quién? Antíoco Epifanes. ¿Qué va a hacer? Lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, o sea, va a robar, va a despojar riquezas y los va a repartir a sus soldados, así los va a tener siempre contentos. Y contra las fortalezas formará sus designios, y todo esto por un tiempo, y va a despertar sus fuerzas y su ardor. Entonces contra el rey del sur va a venir a atacar. ¿A quién es el rey del sur? Egipto de nuevo, y a los babilonios los va a venir a atacar porque él es el del norte. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, pero no va a ganar porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le van a quebrantar, y su ejército va a ser destruido y van a caer muchos muertos. El corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira el uno con el otro, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado.
Entonces había una paz que tenían ya estos imperios, ya existía el imperio de los romanos, había una paz con los romanos, pero el convenio que ellos tratan de hacer entre ellos no lo pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tanto Antíoco Epifanes como el otro rey que estaba allá en Egipto, ambos eran malos. Ambos eran engañadores. Todo esto se cumple también cuando ellos tratan de hacer este pacto y este convenio. Ahora vean el problema. Si tenemos al rey del norte aquí en la parte alta y tenemos aquí al rey del sur en la parte baja y aquí está el mar Mediterráneo y Israel está aquí, entonces Israel está como metida en un sándwich. En un sándwich. Entonces, ¿qué es el problema de estar metido en un sándwich? Que uno no tiene capacidad de decidir nada para su propia nación. Se les decidía a ellos lo que querían hacer los del norte, los que querían hacer del sur, porque eran mucho más grandes, mucho más poderosos, e Israel está metida ahí. ¿Cuál es entonces el problema? Que Israel va a tener serios problemas religiosos, morales y políticos por la influencia que tiene de las partes del norte y por los reyes del sur, y por eso la profecía viene, y por eso muy probablemente es que vamos a ver a Daniel que está triste, y Daniel llora, y Daniel está desesperado, porque Daniel no ve solo la opresión de los que le están causando en esos mismos momentos, pero Daniel puede ver desde ahí hasta el final de la semana 70, donde ellos los van a matar y van a ver cosas muy, pero muy feas. Por eso les digo, qué bueno que la próxima semana ya acabo con el libro de Daniel. Yo no quiero seguir más con este libro. Algunos me han dicho que están tristes por las cosas que van a suceder. Debiéramos de estar tristes. La oración a favor de Israel debiera de ser todos los días. Si usted puede, ore por Israel todos los días, bendígalo a Israel todos los días, hable bien de Israel todos los días, porque haciendo eso se está usted bendiciendo. Entonces dice ahí que ellos no les habrá llegado ese plazo. Verso 28 dice: entonces volverá a su tierra con gran riqueza. Pero vean qué interesante, pero su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Saben cuál es el pacto santo? Está hablando de Jerusalén, está hablando porque es la ciudad de Dios, es donde Dios ha dicho: esta es mi ciudad, es la ciudad de Jesús, es Jerú, ciudad Shalom, ciudad de paz, debe de ser ciudad de paz. Y Señor Dios dijo: esa es mi ciudad para siempre. Él la ha reclamado como parte de Él, le corresponde a Dios, le pertenece a Dios. Entonces, cuando Él viene del regreso de Egipto, que es en la parte baja, como saben, el problema es que alguien diría: entonces ¿por qué no se va por otro lado? Tonto, ¿por qué tiene que pasar por Israel? El problema es que había solo caminos, y se le llamaba entonces el camino real, y el camino real venía desde Roma, y el camino real era el único lugar, un camino especial por donde tenían ellos que pasar por todos esos lugares. Lo demás era desierto. Por eso es que tenían que pasar por la tierra de Israel, porque por ahí estaba el camino por el que se transportaba y se pasaba de un lugar a otro. Era el camino de la mercadería, el camino de donde se traían las cosas, el camino por donde todos los peregrinos pasan, el camino de viajar. Era la ruta por donde se viajaba. Entonces, cuando viene de regreso de Egipto, se apodera de Jerusalén. Por eso dice ahí: volverá a su tierra, pero su corazón será contra el pacto santo. Eso se cumple también ahí cuando él se apodera de Jerusalén. Verso 29 dice: y al tiempo señalado, él volverá al sur, mas no será la postrera venida. ¿Qué es que volverá al sur? Que va a tratar de atacar de nuevo a Egipto. Este hombre no paraba, y quería Egipto, y quería ganar Egipto. ¿Por qué? Porque entre más terreno, más poder, más riqueza, más botín, más soldados, más reconocimiento. Hay hombres que nacen para eso. ¿No se han dado cuenta de la historia? Eso es lo que quiere, solo poder, riqueza, fama. Entonces este hombre dice que va a regresar, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y él volverá, y él se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, va a ser como le da la gana de nuevo, y volverá pues, pero se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Entonces este hombre Antíoco trata de regresar a Egipto, pero vienen los romanos de Quitín, que es un lugar que está cerca del Mediterráneo, y cuando vienen los romanos de Quitín se cumple exactamente la profecía hasta por nombre, porque ahí en Quitín había una fortaleza del Navy, de los barcos de los romanos, y entonces ellos vienen y le prohíben, porque ahora ya los romanos tenían un convenio con los de Egipto, y le dicen: tú no los tocas.
Y entonces por eso ahí se cumple también, dice que él se va a enojar, pero al enojarse, porque ya no puede ir a atacar a los de Egipto, entonces ¿a quiénes creen ustedes que sí se les permite que ataquen? Al pacto santo. Y por eso entonces él, al enojarse, era como que estaba agarrando un perro a patadas. ¿Nunca ha visto usted a alguien que está enojado y agarra el perro a patadas? Eso es común, ¿no? En otros lugares. Algunos agarran hasta los niños a patadas porque están enojados. Común. Es lo que él hace. Está tan enojado, él es tan prepotente, y en su prepotencia cumple esta profecía, porque en su enojo y su perversidad se vuelve de nuevo en contra de los judíos y del Dios de ellos. Eso es volverse en contra del pacto santo. Hace según su voluntad. Mire, estaba tan lleno de maldad. Ustedes no me lo van a creer. Acabamos de celebrar esta semana, no celebrar, recordar, hacer 3 o 4 días están recordando que 75 años atrás había un lugar de refugiados, se llamaba Auschwitz, en Alemania. Y en este lugar es exactamente donde mataron a más de 6 millones de judíos. Solo judíos mató Hitler. Los quemó. Es más, algunos de ustedes ya no les van a gustar los botones de sus camisas. Especialmente si son botones un poquito, no blanquitos, pero color hueso. Porque la mayoría de los botones que usamos en nuestras camisas vienen de los huesos, de los que murieron quemados en los campos de Hitler. La mayoría de los huesos que tenemos hicieron botones de esos huesos. La gente no sabe eso. Entonces, tal vez si usted ve uno de color, por dicho está de color negro, pero si usted tiene uno que es como de color de hueso, que no es ni blanquito, es un poquito beige, muy probablemente este es hecho de un hueso de alguien que murió ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre ha habido hombres que se han ido en contra de ellos, y ahora Antíoco Epifanes estaba tan enojado que los de Quitín no le permitieron a él hacer lo que le daba la gana, que viene ahora a Jerusalén y en 3 días mata a 40,000 de ellos. En 3 días vienen y ellos violan a todas las mujeres que podían agarrar, las violan. Y a todos los niños y los jóvenes que estaban circuncidados de acuerdo a la costumbre de los judíos, los matan ahorcándolos. Y a todo el que tenía un Nuevo Testamento o una Biblia de ellos también los mataban. Ese era el tipo de odio satánico que este hombre tenía en su corazón. Todo esto se cumple al pie de la letra, y todo esto es parte de la historia. Vea que revelación. No tenía realmente razón Daniel para estar tan triste, para estar tan afligido. ¿Se imagina usted recibir semejante revelación y no poder hacer nada? Yo mismo aquí lo siento, la pesadez de esto. ¿No la sienten ustedes? Esto es pesado, esto es fuerte, aunque ya es historia, pero el problema de esta historia es que Dios nos está dando la advertencia de que cosas similares o peores están al frente de nuestras narices, y habrá gentes que van a sufrir, y habrá gentes que van a pasar tormentos y van a ser atormentados, y van a pasar unos tiempos horribles, y nuestros hijos y nuestras hijas van a pasar por situaciones donde los van a abusar, y nadie va a poder decir nada, porque desde ahora ya están siendo abusados. Nadie se para a hablar en el nombre del Señor a favor de ellos. Qué horrible. Entonces este hombre, cuando trata de regresar ahí, dice, entonces hace toda esta matanza, y el gran problema acaba diciendo que se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Eso significa que hubo algunos de ellos que empezaron a recibir mordida de él les dio mordida, y ellos empezaron a ser espías en contra de la propia gente. Empezaron a ver quiénes eran, así como los murmuradores, los que andaban espiando, y empezaron a ver quiénes eran los que estaban siguiendo el pacto santo, quiénes seguían haciendo las cosas como Dios decía, quiénes seguían circuncidando, quiénes seguían leyendo las escrituras. Y entonces estos que eran los espías le venían a decir a las tropas de este hombre para que los mataran. ¿Qué ocasión más buena sería si yo tenía problema con el Juan, mi vecino ese, ¿no? Y como Juan me cae mal, mira que el Juan lo vi leyendo esta mañana las escrituras, y yo me voy a ir contento porque yo sé que 2 horas después, muerto, lo mataron los soldados. ¿Se imagina las injusticias que se pueden hacer? ¿No tienen los corazones de los hombres la capacidad de engañar y decir maldad para dañar a otros?
Verso 31. Se levantarán, dice, de su parte tropas que van a profanar el santuario y la fortaleza, y van a quitar el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso también se cumple. Esa profecía se cumplió. ¿Recuerda a alguien lo que pasó y lo que ese hombre hizo allá en el templo? En el templo de Israel, él llegó al lugar santísimo, él llevó una figura de su dios Zeus, que era el dios de la mitología de los griegos. Este es un griego, y allá en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, él ofrece una marrana, ofrece una cerda al dios suyo. Y no solo eso, sino luego leía que hizo comer a algunos de los judíos allá, inclusive los hizo comer esa carne ofrecida a los ídolos, y también los hizo a ellos aborrecer de lo que Dios prohíbe, porque Dios prohíbe la idolatría, Dios prohíbe a ellos comer carne de marrano. Ustedes hasta dónde llega este hombre. Por eso se le llama la abominación desoladora. Y todo esto es un anuncio anticipado de lo que está por venir. La Biblia, quiero que vean, también es repetitiva, ¿no? Hemos oído varias de estas cosas ya en los días anteriores, y es muy repetitiva por una razón, porque lo que tiene que ver también con la abominación desoladora, esto es mencionado por el mismo Jesucristo. Vean la importancia de esto. Leamos Mateo 24, vean lo que dice. Por tanto, Jesucristo dijo, cuando ustedes vean, ¿dónde? En el lugar santísimo, en el lugar santo, ¿qué? La abominación desoladora. Está hablando de algo muy parecido, de que habló el profeta Daniel. Dice, el que lee entienda, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo interesante es que Jesús está hablando de algo que sucedió 200 años antes de que Él naciera. Entonces, ¿de cuál otra abominación desoladora estará hablando si no es de la que todavía falta por venir? Porque aquella ya pasó. Él no estaba hablando de la de Daniel en cuanto a que era Antíoco Epifanes. Él estaba hablando de que Daniel ya había visto la abominación desoladora que aún falta por venir. Daniel ya había visto lo que tiene que suceder en ese lugar. Y ahora lo interesante es lo siguiente, es que si esto va a suceder en Jerusalén, recuerden que se los expliqué, si esto va a suceder en Jerusalén y la abominación desoladora pasa ¿dónde? ¿En qué lugar? Ayúdenme. En él, yo sé demasiada información, en el templo de Jerusalén, porque es el único lugar donde ellos ofrecen. Entonces, si pasa en el templo de Jerusalén, esto no está a punto de pasar ahorita mismo. ¿Por qué motivo? ¿Qué sucede en estos mismos momentos? ¿Por qué esto no se puede cumplir en estos mismos momentos? Porque no existe el templo aún, pero están listos a reconstruir este templo. Es más, ¿recuerdan que les hablé un poco del pacto? Hace unos 2-3 semanas, ¿algunos de ustedes no escucharon eso? Ok, ¿ya leyeron las noticias de la reunión que hay entre Jerusalén, entre los líderes de Israel, que tienen reunión dentro de 2 o 3 días con el señor presidente de los Estados Unidos? ¿Para qué la reunión? Para discutir ¿no saben? El pacto. El pacto. En 3 días se reúnen. Ok, lean un poquito más las noticias y se van a dar cuenta, todo esto está ahí. Ok, entonces Daniel hablaba de Antíoco Epifanes, pero Cristo no está hablando de eso. Cristo está hablando del otro desolador que iba a venir después. Regresemos, Daniel 11:32. También dice con lisonjas, y desde aquí ya nos empieza a describir ahora la figura del desolador que ha de venir. Y ahora la visión de Daniel se transforma para darnos los detalles del hombre que va a venir y lo que va a suceder cuando ese hombre venga. ¿Cuándo es que esto va a suceder? Está enfrente de nuestras narices, enfrente de nosotros, está en estos tiempos, enfrente nuestro. Y eso va a suceder. Lo bueno de esto, van a ver ustedes que es la cosa más linda, porque cuando esto esté sucediendo, la iglesia no va a estar en la tierra. Cuando esto tome lugar, usted y yo no estamos aquí. Y mejor prepárese para viajar. En serio. Yo creo que algunos días el pastor le sigue dando a eso. Ok, ojalá que usted no se duerma. Prepárese para viajar. Viva con Dios. Viva para Él en todo lo que hace. Porque el viaje está muy cerquita. Va a suceder.
Al igual que todo está sucedido. Pero leamos, dice verso 32, con lisonjas, ¿quién? Antíoco Epifanes, no, ya no, ahora va a ser el nuevo Antíoco Epifanes que vendrá. Dice, con lisonjas tiene capacidad de seducir a los que violan el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar, y los sabios del pueblo van a instruir a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ya que interesante, porque los mismos detalles que nos da de Antíoco Epifanes se cumplen en aquel tiempo, pero van a volver a recumplirse de nuevo, porque el asunto tiene que ver con los israelitas, y este nuevo Antíoco que viene, el desolador, va a tener un trato muy duro con ellos, y va a hacer cosas muy horribles en Israel, y la guerra los va a afectar mucho a ellos. De hecho, no se han dado cuenta que todo el mundo está preparando sus arsenales, e inclusive las noticias de anoche fueron con Irán. Dicen que ya ahora ya tienen la capacidad de la bomba nuclear. ¿Para qué creen ustedes que tienen la bomba nuclear? ¿Qué es lo que han dicho ellos en público? Que quieren deshacerse de Israel. ¿Y creen ustedes que los terroristas pueden deshacerse de un país así, sin importarles nada? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Son terroristas. Les gusta matar. ¿Recuerda? Ellos van y oran. Salim, Halam, Kakumba, Ben. Y luego dice, muerte a Israel, muerte a Israel. Y van y oran a su Dios, yo no sé qué le dice, y luego de ahí, muerte a Israel, muerte a Israel. Entonces es lo mismo que está hablando aquí. Tienen esto ya en su corazón, la perversidad viene ahí. Y lo van a llevar a cabo. Sigue diciendo, los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días, dice, caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán con ellos también para darles palabras de lisonjas, que son como halagos. También algunos de los sabios van a caer para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Presta atención, el tiempo determinado. Todo esto va a estar sucediendo y sucediendo continuamente hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Todo esto se cumple en el tiempo de ellos, pero aún para nosotros también es una profecía que aún no se cumple. Se cumple en el tiempo de ellos, pero es una profecía de doble aplicación, porque este otro desolador que viene, todo esto lo va a llevar a cabo. Entonces tiene razón Daniel de estar triste, lo vuelvo a mencionar. Y cuando uno ya lee esto, entendiéndolo de esta manera y viendo la visión como le es explicada a Daniel, uno ve por qué los hebreos han sufrido tanto. ¿No se pone usted a pensar un poco? ¿Por qué es que ellos han sufrido tanto? ¿Por qué es que tanta matazón de ellos? Porque es como que el mundo les tiene un odio a los hebreos directo, a los judíos. Póngase a pensar. Por eso exactamente, porque traen una marca y son odiados por el enemigo de Dios. El final del verso 35 dice algo interesante. Dice que todo esto sucederá hasta el tiempo determinado. Entonces, las profecías que ya se han cumplido son parte ya de nuestra historia del mundo, de la historia de los humanos. Pero esto abre lugar también a las profecías de las cosas que se empezarán a cumplir. Y hay cosas profetizadas que están en estos mismos momentos tomando lugar. Y hay otras que están a punto de cumplirse. Vamos a ver un poco de eso la próxima semana y vamos a acabar ya con Daniel. Entonces, el tiempo determinado que dice ahí, hasta el tiempo determinado, lo que sucede es que este es el tiempo que no les podía mencionar a ellos, que era el tiempo de la gracia, era el tiempo de la iglesia, era el tiempo donde el Señor dice que Él, debido a que fue rechazado por su pueblo, entonces hubo otro pueblo que recibe la bendición, y es el pueblo de los gentiles, entonces que ahora es hecho pueblo de Dios. Y entonces la Biblia nos advierte y dice que de dos ramas Él hace una. O mejor dicho, dice de esta manera, que Él nos injerta. ¿Saben lo que es un injerto? Que arranca un pedazo de una rama para meterlo en otra rama. Entonces la Biblia dice que Él, a nosotros los gentiles, que no éramos pueblo de Dios en otro tiempo, pero que ahora sí somos. Dice que antes estábamos lejos, pero ahora ya no, que ahora ya estamos cerca. Entonces nos agarra a nosotros y nos mete, nos injerta dentro de la rama del pueblo de Dios. Y entonces de dos pueblos, dice la Biblia, Él hace uno.
Pero esa explicación no se la podía dar a ellos. Esa explicación no podía venir ahí. Por eso le dice hasta el tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo determinado? Bueno, es el tiempo en el que la iglesia empezó a existir. Porque recuerda, la semana 69 para cuando Jesucristo muere y resucita. Ahí paró la semana 69. Y la semana 70 aún no empezaba la semana 70 porque empieza cuando aparece el anticristo. Entonces, entre la semana 69 y la semana 70, que son semanas de años, entre esas semanas está el tiempo de la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de haber estado viviendo la dispensación de la gracia? 2000 años. 2000 años. Por eso es que nos estamos acercando a pasos acelerados al inicio de la última semana. Y eso sucede cuando la iglesia sea arrebatada. ¡Wow! Ahí aparece el desolador, aparece el anticristo. Y la iglesia es exactamente la que existe en este tiempo determinado. Verso 36, Daniel 11, 36. Entonces dice que este rey, que es el anticristo, hará su voluntad. Y vea, se ensoberbecerá. ¿Qué significa eso? Se llenará de sí mismo, de su propio orgullo. Y dice, se va a engrandecer. Se va a estar tan lleno de sí mismo. ¿Sobre qué se engrandece? No solo de nuestro Dios, pero dice se engrandece sobre todo Dios. Y contra nuestro Dios, ya que es con mayúscula, y contra el Dios de los dioses, va a hablar maravillas, que significa va a hablar cosas horribles. Cuando habla maravilla, lo que dice, está hablando blasfemia, está hablando mentira. No es que está dándole alabanza a Dios, está hablando maravillas de Dios. No, está hablando cosas sorprendentes de Dios que son mentira. Hello. Algo sorprendente de Dios que es mentira. Alguien que habla de Dios con mucha capacidad de hablar del verdadero Dios con una mentira. ¿Lo captan? Como es un engañador, es un lisonjero, un labioso, con capacidad de tanto engaño, así habla y así engaña. Sigue diciendo ahí, y prosperará. Esto les hablé un poquito, creo que hace una semana o 2 semanas. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se va a cumplir. O sea, este rey que viene, como es el anticristo, este rey va a venir con una coalición. Recuerda, luego vimos otras figuras y van a venir por lo menos 10 imperios con él. Y estos son los 10 imperios que les he dicho que creo que tienen que ver con la Unión Europea. ¿Cuántos de ustedes saben que ya existe la Unión Europea? Ya existe la Unión Europea, entonces son los 10 tal vez más poderosos de ellos, o los 10 que se quieren unir con ellos de la Unión Europea, y de ahí es de donde él va a tomar el poder, y él va a hacer lo que él quiera. Lo interesante es que habla de prosperidad, y al hablar de prosperidad es exactamente lo que todo el mundo anda buscando en estos momentos. No es que todo el mundo quiere vivir en prosperidad, ok, él se las va a dar. Y cuando el anticristo les dé prosperidad a las naciones, entonces ¿qué creen ustedes que las naciones hacen cuando alguien tiene un rey que los prospera? Lo adoran. ¿Quién no va a adorar a un rey o un presidente que traiga prosperidad? Y eso es lo que van a hacer con él, porque va a traer prosperidad a todas esas partes. Entonces en Apocalipsis 17 también vemos cómo lo describe lo que él hace. Ve lo que dice ahí Apocalipsis 17:12. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Muy interesante, que aún no han recibido reino, pero por una hora van a recibir autoridad como reyes juntamente ¿con quién? Ahí, con ese mismo. Sí, con la bestia. Y la bestia es exactamente el anticristo, o la bestia es el desolador, el que va a venir. Es exactamente el que representa a Antíoco Epífanes. Son bestias. Recuerda que les mencioné por qué se le llama bestia, porque no tienen Dios. Ellos son dioses para ellos mismos, y Dios en alguna manera les pone el nombre de bestia porque son personas bestiales que en su propia bestialidad de humanos creen como animales y no dan capacidad a Dios. La Biblia nos advierte de estas cosas.
Entonces dice ahí que estos tienen, verso 13, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y entregarán su autoridad. ¿A quién? A la bestia. Entonces, si tienen poder en el gobierno, todavía se lo entregan a este otro hombre para que él les ayude aún mejor, porque es un mejor experto. Tiene la capacidad de hacer mejor dinero. Todo lo que toca lo prospera. Es como el rey Midas. Tocaba algo y se hacía oro. Es exactamente la figura de la que está mostrando y de lo que está hablando. Entonces, debido a todo esto, lo que leímos antes en Daniel 11:36, dice que Él hará su voluntad y nadie lo puede parar. También en Daniel 11:36 dice que Él se va a ensoberbecer, que esto es que no va a tolerar, Él no va a permitir ninguna oposición. Y muy importante, presten atención, no va a permitir o tolerar ninguna oposición religiosa o espiritual o política. Y esto lo hace porque Él lo que quiere es tener completo poder político, porque luego va a venir otro que se llama el falso profeta, que es la segunda bestia, y este tiene el poder religioso. Entonces, si tiene el poder político y tiene el poder religioso y los junta, él tiene el poder mundial. Así de sencillo. Y esto existió en algún tiempo allá en Europa, aunque no se cumple con nosotros aún. Vea Apocalipsis 13, vamos a leer un poquito, solo para que esto lo tengan, lo estudien en la casa. No quiero explicarlo mucho, porque ya casi esto es obvio. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia. No era ya la primera bestia en Apocalipsis, vi otra, la segunda, que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, hablaba como Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Entonces hay una y segunda. En presencia de la primera hace eso, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pues el anticristo muere, a una herida se le da y muere frente de las gentes, pero la segunda bestia tiene poder para resucitarlo, y de esa manera así se presenta como que si fuera ¿quién? Cristo, como que si fuera un Mesías. Entonces dice: la herida mortal fue sanada. ¿Quién lo sana? La segunda bestia. Verso 13. También dice: hace grandes señales. Tiene capacidad de hacer señales, milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué los engaña? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fue herido, fue muerto y resucita y vuelve a vivir. Verso 15. Se le permitió entonces infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hable y haga matar a todo el que no la adore. Esto es muy fácil ya de hacer en estos días. Ya les expliqué cómo en China inclusive tienen ahora cámaras que controlan todo. Ellos ya saben el color de sus ojos, ya saben el color de su pelo, ya saben las facciones de todo. Entonces el que no se inclina ante la bestia, esta imagen lo va a captar. Es una imagen automatizada o computarizada, y virtual reality. Virtual reality. John, what is, no, Spanish. La realidad virtual, ok, anoten esas si gustan, es realidad virtual, virtual reality, es exactamente lo que ya pueden hacer. Entonces la bestia, la imagen va a captar cualquier persona en cualquier parte del mundo que esté adorando y que no adore a la bestia, va a ser captado no haciéndolo y va a recibir por eso un castigo. Pero esos son los tiempos cuando la iglesia ya no está aquí. Lo sigue describiendo y dice: y así, a verso 16, que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni ninguno pueda vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay 3 maneras ahí entonces para ser marcado y para ser reconocido. Aquí dice también: hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es un número de hombre. La bestia es un
hombre. Y su número es 666. Y el gran problema es que entonces la única decisión que las personas pueden hacer es o hacen como el anticristo dice y el falso profeta dice, o las personas van a morir, los van a matar. Cuando regresamos a Daniel 11:36, y quiero moverme rápido, ya me falta poquito tiempo, necesito acabar con esto, ya lo que dice entonces Daniel 11:36, de nuevo regresemos detrás de la historia que ya se había cumplido, pero lo que ahora Daniel está viendo, dice entonces se engrandecerá esta bestia, el anticristo se va a engrandecer sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses va a hablar maravillas y va a prosperar hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se va a cumplir. Entonces al presentarse él como el único Dios y contra el Dios verdadero habla estas cosas, dando a entender que son revelaciones. ¿Ya qué importante? Escuchen muy bien, van a haber personas que van a hablar de Dios, supuestamente revelaciones que son contrarias a lo que realmente Dios es. De ahí la importancia que usted conozca la Biblia, y de ahí la importancia que usted preste atención a que lo que yo le estoy diciendo desde aquí sea encontrado en la Biblia, porque yo tal vez podría ser uno de los que les está engañando. Si usted no sabe la Biblia. Si usted no sabe la Biblia, un hombre como yo tiene la capacidad de engañarlo y de manipularlo. Por eso deben de conocer la Biblia y debemos de estudiar la Biblia y deben de hacerme preguntas y deben de mandarme correos y deben de empezar a molestarme. Después de las 10 de la noche no, ni antes de las 6 de la mañana. Déjenme dormir 8 horas. Pero si es algo muy urgente y me necesitan, a cualquier hora llamen con mucho gusto. Okay, a las 10 mi teléfono para y a las 6 de la mañana se vuelve a abrir. Pero háganlo, porque eso es exactamente lo que está hablando. Es un hombre con la capacidad de hablar maravillas de Dios, que son engaños, y de manipular las mentes y manipular los corazones. Y entonces empieza a hablar doctrina que es mala, no es doctrina bíblica, no es doctrina de Dios. Y aún dice que prosperará, y esto será de mucha importancia para las personas, porque entonces ellas mismas, desde ahora mismo, las personas quieren tener tanta prosperidad que de la prosperidad que quieren tener se olvidan de Dios. Y al olvidarse de Dios entran en un serio problema, porque vean la advertencia de Timoteo, en Timoteo 6:9, 1 Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Entonces va a ser un hombre tan capaz de conocer al humano que va a apelar al deseo más grande que los humanos tienen, porque todos nosotros queremos ser ricos. Todos queremos más. Y no sabemos apreciar lo que ya tenemos, sino que aún quiero yo un poquito más. Y eso es lo que está diciendo. Entonces las personas se vuelven esclavas. ¿Ya lo que sucede? Las personas se vuelven esclavas de un sistema o de un gobierno político. ¿Están listos? Que los enriquece materialmente, pero los engaña espiritualmente. Es lo que está diciendo. Son enriquecidos materialmente, pero son engañados espiritualmente. Verso 37, por eso dice también del Dios de sus padres. ¿Quién es ese? El anticristo. Este es Daniel describiendo a este hombre. Dice, del Dios de sus padres no hace caso, ni del amor de las mujeres, ni respeta a Dios alguno, porque sobre todo él se va a engrandecer. Entonces lo que da a entender es que los papás de él, de alguna manera, o en el lugar donde ellos eran, ellos conocían tal vez a Dios, pero él no les va a prestar atención. O sea, nos da a entender sus propios padres o el lugar de origen del anticristo. Sí se conoce al Dios verdadero, pero a él no le importa. Y también sugiere aquí que este hombre va a ser un hombre al que no le atraen las mujeres, no tiene atracción por las mujeres. Entonces ya saben lo que está hablando. Y esto también es una de las señales inmediatas de que el mundo está siendo preparado para la venida de un hombre que es un gobernante, que gobierna desde allá arriba y que no tiene apetito sexual por una mujer, sino que tiene apetito sexual por otro hombre. Es lo que está hablando. Entonces ya hemos estado siendo preparados para este asunto que la Biblia condena. Eso lo digo en la cámara. La Biblia lo condena. Está escrito en el libro de Dios. No me causa alegría decirlo,
Pero la Biblia es muy clara que toda práctica sexual en contra de lo que Dios dice es mala, condena, lleva a la perdición. Pero Cristo nos lleva a la salvación. Pero eso es pecado. Entonces estamos siendo preparados para eso. Y disculpen que lo tuve que hacer en la cámara, porque este mensaje del día de hoy en la cámara y después en el YouTube y allá en Facebook, esto a algunas personas no le agrada. Tal vez voy a ser atacado o nos van a quitar la página de Facebook. No me importa, ya no me importa, ya no tengo nada que perder. O hablamos la Biblia, decimos la verdad, o estamos jugando solo al cristianismo. ¿No están de acuerdo? Yo quiero al verdadero Dios, aunque me cueste lo que me cueste. Si ustedes son la verdadera iglesia de la comunidad, sigamos, hermanos. Yo no voy a parar hasta que no vea yo la gloria del Señor. Entonces dice, más honrará, verso 38, en su lugar va a honrar al Dios de las fortalezas. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, va a honrar al Dios que sus padres no conocieron. Lo va a honrar con oro, con plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio. Verso 39, y vea lo que hace. Presta atención a lo que dice. Hey kids, please come and sit down. All of you, please come and sit down. Come and sit down for a little bit. 5 more minutes, please. Thank you. Vea lo que dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más difíciles de agarrar o de tener y colmará de honores a los que le reconozcan. Le va a dar honores, reconocimiento a los que le reconozcan y por precio va a repartir la tierra. ¿Qué significa esto? Esto no se cumple aún, no es una profecía cumplida, pero significa que Él va a establecer una nueva religión y esta nueva religión va a ser aceptada por todas las personas porque a todos se les acepta sin importar su creencia religiosa. ¿Qué interesante? Todos son aceptados sin importar lo que crean. Ese no es Cristo. Por eso esto es el tiempo que la Biblia nos habla, que es la apostasía, que es rechazar que Jesucristo es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Solo Cristo. Por eso es que la religión cristiana es tan horrible, tan fea para algunas personas, porque nosotros declaramos y nuestra Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay ninguna otra manera de ir al Padre. Hermanos, así es de claro lo que la Biblia dice. Pero esto es horrible para decirlo a otras personas, porque otras personas pueden decir, pero yo soy bueno, pero mi religión es buena, pero en mi iglesia hay cientos, allá llegan 500 en mi iglesia, en la suya apenas hay 10. Entonces eso es porque así muestra Dios de que usted no está siendo bendecido, pero ellos sí. No se equivoque, la bendición no está en los números, la bendición está en Jesús. Él es el camino, Él, un camino, solo Él. La verdad, solo una verdad. La vida, solo una vida, no hay ninguna otra. Eso es. Entonces este hombre viene y forma una nueva religión. Se le llama desde ahora el ecumenismo, el ecumenamismo. Son ecuménicos, es la palabra. Y esto ya está en pie ahora. Todas estas cosas que les estoy diciendo, ya todo esto tiene en estos momentos una base. Ya existen bases para todo esto que está pasando en diferentes partes del mundo. Verso 40 dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur va a contender con él. Van a venir opositores, enemigos. Y el rey del norte se va a levantar contra él como una tempestad, con carros, con gente de a caballo, que no van a ser carros, tanques. Y no va a ser tanques, van a ser aviones, y no van a ser aviones, va a ser todo esto, submarinos nucleares, va a ser una guerra horrible. Y dice, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Y esto aún no sucede, no es profecía cumplida. Entonces de la tierra de Egipto viene oposición contra él, pero el anticristo los va a vencer. Verso 41, dice, entrará entonces ¿a dónde? A la tierra gloriosa. ¿Cuál es esa tierra gloriosa? Israel de nuevo. Y cuando él entra a Israel, él dice, muchas provincias van a caer, mas estas van a escapar de su mano. Muchos caen, pero solo Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, estos sí sobreviven. Estos son los que existían y todavía hay pueblos ahí que están en la parte este del Mar Muerto, en la parte arriba del Mar Muerto. A ver, qué interesante. Es más, de hecho, aquí al lado izquierdo, que es Petra, y esto es el lugar donde probablemente los israelitas ahí van a huir ellos. Esa es la parte donde ellos van a estar huyendo, y ese es el valle del Moab.
Entonces, todo ese lugar es el lugar donde ellos van a ser protegidos y van a ser llevados ahí. Y muy probablemente, ¿de qué es lo que van a ser protegidos? De una guerra nuclear. Es donde van a ser llevados a un lugar primitivo, pero a un lugar donde pueden ser protegidos. Ahí hay cuevas, ahí hay lugares donde pueden vivir, ahí hay agua y pueden comer, porque va a ser solo por un poco de tiempo, pero tienen que ser llevados ahí, es lo que la Biblia dice. Entonces dice, él va a regresar a Israel, van a caer muchos ahí en Israel, verso 42. Entonces él extiende su mano contra las tierras y dice, no escapará tampoco el país de Egipto, para tomar a Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata, se les quitará todas las cosas preciosas, también a los de Libia. ¿Existe Libia en estos momentos? Sí. ¿Existe Etiopía? Sí. Entonces dice, los de Libia y Etiopía también le van a seguir. Verso 44, pero noticias del oriente y del norte lo van a atemorizar, porque viene un ejército aún mayor. Vienen los ejércitos de los chinos, que están unidos con otros. Y dice, de acuerdo a la Biblia, no tengo tiempo para explicarlo, pero el ejército que viene en contra de él es de 200 millones de personas. Y van a pasar por un río. Entonces todo esto está en la Biblia, hermanos. La próxima semana acabamos con esto. Tengo que correr porque es tiempo de irnos. Entonces la guerra va a ser constante en contra de él, pero él va a ganar. Constante va a ser la guerra en contra del anticristo, de los que no están a favor de él, aunque sí hubo muchos que él ya conquistó. Y verso 45 dice, entonces, vea qué interesante, el último detalle que le dan la visión, y dice, plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio, él las va a poner entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué significa eso? Está hablando de 3 mares en aquel lugar. Está hablando del mar Mediterráneo, está hablando del mar Muerto y está hablando del mar de Galilea. El mar Muerto aquí abajo, el mar de Galilea aquí arriba y el mar Mediterráneo acá. Y ve dónde está ahí la estrella roja en el mero centro. Eso es Jerusalén. Entonces él se va a establecer en el mero centro de los 3 mares. De nuevo, en Jerusalén. Y cuando se establece en Jerusalén, ¿qué es lo que va a hacer en el templo? La abominación desoladora. ¿Por qué él hace eso ahí? Porque Satanás tiene un odio inmenso en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque de los judíos nació el Salvador. De los judíos nació Jesús. Entonces, muy importante todo esto, porque es lo que la profecía nos da y nos muestra. Entonces, el lugar de operaciones de él va a ser Israel, y desde ahí es donde él va a querer pelear en el valle del Megiddo. Vean la foto del valle del Megiddo. Ese es el valle donde va a hacer la última batalla, que se llama el Armagedón o el Megiddo. Y ese es el valle, por supuesto. La foto no la pude, pero la foto aún se extiende a la mano derecha más y más y más. ¿Correcto? Entonces el valle es enorme. Ahí han habido batallas. Ahí llegó a pelear el general Napoleón Bonaparte y ahí perdió una batalla. Entonces va a ser enorme, pero va a ser el lugar donde van a pasar los últimos acontecimientos de guerra nuclear, y va a ser horrible todo eso que está pasando ahí. Pero usted y yo no vamos a estar ahí. Los que conocen a Jesús, los que han aceptado a Jesús en su corazón, los que han dicho, Jesucristo es mi Salvador, perdona mis pecados, todos nosotros vamos a ser levantados, arrebatados, tomados por Jesús, y vamos a estar con Él protegidos mientras todas esas cosas están pasando.